Para todos, hermanos, Dios los Amén. bendiga. Amén. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer los versículos 12 al 16. Dios bendiga a las personas que están conectados. Dios los bendiga, que llegue la bendición hasta Costa Rica, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. México, Costa Rica y donde quiera que vean este video, que Dios los bendiga a todos. Esta palabra es palabra de Dios, pues sea de muchísima bendición para los que la escuchen, sea de aprendizaje para la santificación de nuestra vida, para fortaleza. Que Dios nos ayude porque necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Para hacer la voluntad de Él. Dice el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Y el título de esta meditación es, no tenemos deuda con la carne. No tenemos ningún compromiso con ella. La carne hizo mucho daño en el pasado, cuando vivimos dándole rienda suelta a la carne. Y dice la palabra de Dios, baste ya, ¿verdad? El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los inconversos, a los gentiles, dice ahí, pero se refiere a las personas que no conocen a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a meditar en esta palabra, que Dios nos ayude a atesorarla en nuestro corazón y que Dios nos ayude a ponerla en práctica. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, estamos, Señor, en su presencia. Y siempre me maravilla, Señor, su grandeza al escuchar en un salmo o algún versículo que dice que usted creó los cielos y la tierra. Y me imagino, Señor, esas galaxias, esos soles tan inmensos, esos planetas, los sistemas solares, todo eso que hay en el cielo, Señor, y aún la tierra en la que nosotros habitamos, esa grandeza. Señor, que tú lo creaste, Señor. Creaste todas las cosas. Cuán grande eres tú, Señor. Muchas de las veces, Señor, no valoramos la grandeza suya. No tenemos el temor que deberíamos de tener porque usted es grande, todopoderoso, glorioso. Y es un Dios santo, 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 que no tolera el pecado en su presencia. Y usted prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, por lo tanto creemos que usted está aquí, Señor. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos hable, nos convenza de pecado y nos ayude, Señor, a poder apartarnos cada día más de aquellas cosas que a usted le desagradan, Señor. Que podamos vivir menos en la carne y mucho más en el Espíritu Santo, que es el que quiere guiarnos y nos cela, nos anhela, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo y gracias por cada hermano que aquí está, Señor.
Padre, le ruego que nos bendiga a todos, Señor, que el Espíritu Santo esté hablando a cada corazón de mis hermanas, de mis hermanas, de mis hermanos, del niño, de la niña, de todos los que aquí estamos, Señor. Su bendición sea derramada de una manera muy especial, Señor. Queremos oír su voz, no queremos oír voz de hombre, queremos oír su voz. Queremos, Señor, que usted nos hable. Te ruego por la salud del hermano Javier, Señor, que se siente mal, no está bien de salud, Señor. Por favor, Señor, toque su cuerpo, sánelo, Señor. Padre, dele esa fortaleza que él necesita. Se lo pido todo en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Vuelvo y repito, hermanos, no tenemos deuda, ninguna deuda con la carne, no tenemos ningún compromiso con la carne, porque, como dije hace un momento, en el tiempo que nosotros vivíamos como inconversos, vivíamos dándole rienda suelta a la carne, y ¿qué fue lo que obtuvimos? Puro mal, muchos males. Muchas cosas que no solamente desagradaban a Dios, sino que hacíamos daño a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros familiares o personas que nos conocían, y haciéndonos daño nosotros también personalmente. La carne, hermanos, dice la palabra de Dios, para nada aprovecha. Y claro, si está sujeta al Señor, podemos hacer cosas buenas, pero es bien importante que pensemos, hermanos, que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que Dios nos ayude. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que conocerla y tenemos que tener una buena relación con Dios, pedirle, Señor, por favor, ayúdame, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorarse, a quien sacar del camino, y siempre vamos a tener la lucha constantemente, hermanos. Yo se lo digo por experiencia. Ahora que yo estaba estudiando esto, todo el tiempo que me la pasé estudiando, me pasé haciendo los apuntes, el diablo siempre estaba tratando de meter pensamientos negativos a mi mente. E inclusive ahorita que estaba sentado ahí, él no descansa, hermano, no descansa. Hay que estar luchando, hay que estarlo reprendiendo, hay que estarle pidiendo al Señor, por favor, ten misericordia de mí, cubre, protege mi mente, porque no quiero aceptar o participar o tener en mi mente cualquier pensamiento que va en desacuerdo o fuera de la voluntad de Dios. Amén. Y si nos descuidamos, hermanos, el diablo juega con nuestros pensamientos, con nuestra mente, y si no nos damos cuenta, para cuando acordamos, los hacemos nuestros y ya lo estamos haciéndolos como nuestros para pensar mal, ya sea de alguien más, ya sea de cualquier cosa, ¿no? Pero el diablo siempre está trabajando. Déjame decirte, hermano, que mi deuda y tu deuda es con Dios. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor, si tú eres un hijo de Dios, tu deuda y mi deuda es con Dios. Una deuda impagable. Una deuda impagable, porque ni juntándose todo el mundo para pagar esa deuda podemos. Y menos si juntamos todos los pecados de todo el mundo, pues menos, ¿verdad? Pero es impagable. Y hermanos, esa deuda la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Una deuda que Él pagó, y Él no lo está cobrando, Él solamente pide que le seamos fieles, hermano. Pide que le seamos fieles, es todo, que amemos a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, hermano. Así es de que, hermanos, nadie más podía hacerlo de pagar esa deuda. Nadie más, solamente un ser santo, santo, santo y sin pecado. Y mire que Él murió peor que un delincuente, peor que cualquier delincuente, murió para pagar nuestra deuda, hermano, nuestra deuda. Quiero llevarlos, hermanos, ahí en el versículo 13, mire, dice, porque si vivís conforme a la carne,
moriréis. Ahora, aquí está hablando de una persona inconversa que le está dando rienda suelta a la carne y que si vives conforme a esa carne, a lo que la carne quiere, vas a morir, va a morir la persona. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Ahora, esto es bien importante, hermano, porque mucha gente que probablemente no han sido salvos y aunque están en una iglesia y aunque se han bautizado, pero viven con la rienda suelta, viviendo en la carne, dándole rienda suelta a la carne, creyendo que son salvos. Pero aquí es muy claro, dice la palabra de Dios, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no quiere decir que vamos a empezar o a ser perfectos, pero va a haber esa lucha y nosotros estamos de acuerdo con el Espíritu Santo cuando está en nosotros y vamos a querer mejorar nuestra vida día a día, ¿verdad, hermanos? Sí. Entonces, porque dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero llevarlos al versículo 4 del capítulo 8, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, la justicia, la petición de Dios, el mandato de Dios, esa ley dada a Moisés se cumpliese en nosotros, pero nosotros no podíamos, ¿verdad, hermanos? No. Nadie nunca pudo guardar esa ley. Desde el principio nadie pudo, aún Moisés no pudo, también pecó. Dice que para que se cumpliese, para que fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Cristo la cumplió por nosotros y cuando nosotros creemos en Cristo, esa ley, hermanos, se ha cumplido en nosotros, pero por la gracia y por la misericordia y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto nosotros somos débiles por la carne, tú y yo somos débiles, tú y yo no podemos, hermano. Ese es un punto bien importante que tenemos que reconocer porque todavía no podemos. Si vamos a vivir para Cristo es por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad, hermanos? Amén. No es por nuestras fuerzas, no es porque somos mejores o muy santos o más santos. No, es por el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él, reconocer que no podemos. Nosotros no podemos. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que el versículo 14 dice, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo sé yo, hermanos, que yo soy guiado por el Espíritu Santo? Porque yo le aseguro que muchas personas que me van a escuchar, que creen que son cristianos, y es necesario que todos nosotros sepamos, porque la Biblia nos enseña cómo es que yo soy guiado por el Espíritu Santo. No está nomás de decir, yo soy hijo de Dios. Por eso, dice aquí la palabra de Dios que los que son guiados, estamos ahí, hermanos, verso 14. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo saber, hermanos? ¿Cómo yo puedo saber que soy guiado por el Espíritu Santo? Bueno, el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene características. El amor, ¿verdad? Amén. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, mansedumbre y templanza. Esas características están en nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo. Dos características, hermanos, bien importantes, que son dos características que son parte del carácter cristiano que debe de estar ahí. El amor, la fe.
El amor y la fe. Al ratito vamos a ver algo, otras cositas, pero el amor debe de estar ahí si la persona es cristiana. Tiene que amar a su hermano, tiene que amar a su prójimo, tiene que tener amor por los perdidos. Me estoy dando a explicar, hermano. Me estoy dando a entender. Amén. Fíjese lo que dice 1 Juan 3:14. No pierda Romanos, pero vamos a 1 Juan 3:14. Nosotros, acuérdense que fue el apóstol Juan el que escribió esta epístola. Dice, nosotros, el apóstol Juan se incluye, y con las demás personas que en aquel tiempo eran cristianos, y esto nos incluye a nosotros los que ahora somos cristianos. Diga, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Amén. Y pasamos a la vida por la gracia y por la misericordia de Cristo. Dice, en que amamos a los hermanos. Y luego dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, un cristiano, hermanos, no debe de tener odio ni de guardar rencor. No debe de andar con odio hacia otras personas. Ahí se está metiendo en problemas. Si es un hijo de Dios, pues Dios lo va a disciplinar duramente. Pero si continúa en esa terquedad o en esa amargura, pues está por verse de que sea un hijo de Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Estoy siendo claro, hermano. Amén. Nosotros sabemos, entonces, si yo tengo odio, rencor contra alguna persona y no puedo perdonar, tengo que preguntarme, bueno, ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿He pasado de la muerte a la vida o no? Y eso es para ponernos a pensar y decir, entonces yo tengo que comenzar desde el principio. Tengo que humillarme, pedirle perdón a Dios y tengo que asegurarme de mi salvación o de la salvación de mi alma. Porque si una persona muere así, pues se pierde. Porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Tenemos amor hacia los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano, pues aún permanece en muerte. ¿Quién lo está diciendo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Es Dios quien lo está diciendo. Dios que lo está diciendo. Ahora, la otra característica, vamos al capítulo 5 de Primera de Juan, el versículo 4, es la fe. El amor y la fe. Ya vimos que el amor es una característica clave en la vida del cristiano. La fe es otra característica muy importante en la fe del cristiano, en la vida cristiana. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que nos da a entender esto, hermano? Que una persona que es un hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo, para él o para ella o para esta persona, lo más importante es agradar a Dios, no al mundo, no las cosas que están en el mundo, sino que quiere agradar a Dios. Y cuando se inclina a las cosas del mundo, el Espíritu Santo le va a redarguir de pecado. Pero si no hay nada de eso en la vida, pues entonces está por verse que sea una persona verdaderamente cristiana. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿se da cuenta, hermanos? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sin la fe no podemos ser salvos. La fe fue la que nos llevó a creer en Cristo, a ser salvos. Y esa fe es lo que nos llevó a confesarlo cuando ya viene el Espíritu Santo en nuestra vida. Y esa fe, hermano, nos hace ver que lo más importante es el reino de Dios, el Dios y Jesucristo y toda la obra de Dios, no las cosas de este mundo, hermanos.
Bueno, entonces vemos aquí que esa persona vence al mundo. El otro punto que quiero que veamos es la disciplina y la guianza. Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 12. Versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Miren, primero vemos aquí que el Espíritu Santo nos dirige, diciendo, hijo mío. Y luego nos dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muy bien. Aquí vemos, hermano, que esto es una parte esencial de los hijos de Dios, ¿verdad? Guianza, reprensión, disciplina. Eso es esencial en la vida del hijo de Dios. Así de que cuando una persona, como hijo de Dios, falla en cualquier cosa, hermano, rápidamente el Señor va a tratar con esa persona. Primero, comienza suavemente hablándonos a nuestra mente. ¿Estás mal? Fallaste aquí. Si la persona se mantiene obstinado a seguir, a continuar, va a tener que tratar más duramente. Al grado, como dice en 1 Corintios capítulo 11, algunos se han debilitado, otros se han enfermado y algunos hasta han llegado a la muerte, ¿cierto? Amén. Entonces, hermanos, Dios y ahí en 1 Corintios 11 se está refiriendo a personas salvos, a personas hijos de Dios. Dice, para que no seáis condenados con el mundo. Entonces, Dios al que ama disciplina, al que recibe por hijo lo azota. Y esos son partes esenciales de la vida de un cristiano. Ahora, vamos a regresar a Romanos, hermano, por favor. En el verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Tenemos, hermanos, al Dios Todopoderoso sentado en su trono y nos hace la invitación para cuando hay cualquier debilidad en nuestra vida, cualquier lucha, cualquier problema, cualquier aflicción, dice, ven a mí. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses? Dice Filipenses que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Entonces, todas las luchas, lo que sientes, cuando la palabra de Dios te hace ver o te hace sentir que estás fallando, que estás mal, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente venir a la presencia de Dios. El trono de nuestro Dios, hermano, está abierto y el Señor está dispuesto siempre a escucharnos. Amén. Entonces es bien importante, dice que aquí este versículo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El Espíritu Santo es el que nos da la libertad para entrar delante de su trono, a ese trono glorioso. Dice, para estar otra vez en temor, porque el perfecto amor, hermanos, echa fuera el temor. ¿Se acuerdan de 1 Juan 4:18? ¿Quieren? Vamos a verlo rápidamente. 1 Juan, el capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor. O sea, cuando tú tienes amor, no tienes por qué temer a nada. No tienes por qué estar en temor.
Tú amas, tú estás bien con todos. No, si ofendes, pides perdón. Si te han ofendido, perdonas. No hay problema, no hay ningún problema en tu vida. No tienes por qué tener temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor tienes amor para con todos, para los hermanos, para los inconversos, para los perdidos y sobre todo a Dios en primer lugar en tu vida, hermano. Y no hay temor. Tú sabes que hay muchas personas, hermano, que padecen de nerviosismo y tienen que tomar pastillas para los nervios. Te falta amor. Falta de amor. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? A tu prójimo como a ti mismo. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál es el castigo, hermano? Pues el temor, los nervios, depresión. Vienen muchas cosas a la vida de la persona cuando tiene temor. Si no le ha llegado, algún día le llegará, pero hay un problema. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, terminamos, hermanos, con el versículo 16, Romanos 8:16. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Para terminar, dice, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio. ¿Cómo da testimonio? Mira, porque amas a tu prójimo, ¿verdad? Porque amas a Dios sobre todas las cosas, hermano. Porque algunas veces Dios te ha disciplinado, ¿verdad que sí? Nos disciplina. Porque si nos deja sin disciplina, entonces no somos hijos. Cuando la persona anda haciendo y deshaciendo de lo que le da la gana, dándole rienda suelta a la carne, y no hay disciplina, pues es que no es hijo de Dios o hija de Dios. Pero si tú has recibido disciplina, porque todos fallamos, ¿verdad que sí, hermanos? Todos cometemos errores y el Espíritu Santo suavemente, inmediatamente te dice, fallaste, hermano. Y uno dice, ay, Señor, otra vez, ¿verdad? Perdóname, Señor, perdóname, no quiero fallarte en esto. Y te arrodillas, le pides perdón y pides ayuda para no fallar otra vez. Pero el Señor ahí está trabajando en tu vida. Disciplina. Si se obstina uno a hacer las cosas, pues va a tener que tratar más duro. Pero el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu, también a través del amor hacia Dios, amor al prójimo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que gobierna nuestras vidas. Dice a nuestro espíritu, ¿y qué es? Que somos hijos de Dios. Pero hermanos, que todos los que estamos aquí seamos hijos de Dios. Amén. Y que cada vez más seamos mejores para el Señor. Quiero terminar, hermanos, no quiero terminar sin leer ahí en Filipenses, en el capítulo, pasaje que me gusta mucho, Filipenses capítulo 4. Dice, por nada. Versículo 6, ¿estamos ahí, hermanos? Primeramente vamos a ver el 5, dice, vuestra gentileza, o sea, seamos amables, seamos gentiles con las demás personas. Eso demuestra que amas, eso demuestra que tienes paz. Porque mira, una persona que no tiene paz anda de mal humor, hermano. ¿Verdad que sí? Anda histérico, anda de mal humor. Y cuidado, porque si lo empujan ahí donde anda, y luego saca las uñas, ¿verdad? Pero dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor viene pronto y también está cerca de nosotros todo el tiempo porque somos sus hijos. Por nada estéis afanosos. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Bueno, si tienes la falta de gentileza, es que andas afanado. ¿Verdad que sí? Y si te andas afanado, dice el Señor, llévasela a Dios. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, ¿cuáles son tus problemas? Llévaselos al Señor. Llévaselos a Dios. Ora, ponlos delante del Señor. El Señor en Hebreos dice que el trono de Él está abierto para que traigamos todas nuestras necesidades en toda oración y luego con acción de gracias. Y luego, ¿qué más sigue? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que el mundo necesita, hermanos, está en Cristo Jesús. Amén. La paz que el mundo necesita, hermano. La gente vive turbada, afanada, en guerras, en pleitos, en tantas cosas, pero en Cristo está la paz gloriosa. Amén. La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros decimos, pero ¿cómo va a haber paz? Y mira cómo está la situación, mira cómo me está yendo. Sobrepasa ese entendimiento. Dios puede darte la paz, cualquiera que sea tu problema. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Gracias, Padre, por la salvación de nuestra alma, que no la merecemos, Señor, por esa salvación preciosa que usted nos ha dado. Ayúdenos a ser amantes de su palabra, a ser amantes de todo lo suyo y amar a nuestro prójimo y a usted sobre todas las cosas. En el nombre de Jesucristo se lo pido y las gracias le doy. Amén.